Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué sensación les deja a ustedes como familia, Alejandro, la decisión de la justicia de declarar por segunda vez culpable a Martín Pradenas? Bueno, una conformidad que estaba ya establecida por el trabajo que se ha realizado en este primer juicio, donde ya quedó condenado, ¿cierto? Y se anula no por las pruebas ni por los testigos, sino que se anula por la acción de un juez en algo que no tiene nada que ver con el debido proceso respecto a buscar las pruebas que acusen al imputado. Por lo tanto, si eso ya sucedió en el primer juicio, en el segundo juicio debiera ser lo mismo, ¿ya? La diferencia que se va a producir en este es si se mantienen los 20, van a ser 15 o van a ser más de 20 años o los 41 que pide la fiscalía. Esa es la diferencia, pero lo demás en realidad no nos sorprende y nos deja bastante conforme que se siguen dando las cosas de acuerdo al trabajo que se realizó por mucho tiempo y muy profesional por nuestro lado. Si bien hay un fallo condenatorio en términos de encontrar culpable a Martín Pradenas, ¿qué significaría para ustedes una pena igual o mayor a la dictaminada por el primer juicio, Alejandro? La mayor, debo reconocer que va a obedecer al trabajo que se realizó desde enero en adelante, enfocado precisamente en eso, porque lo demás ya estaba hecho el trabajo, y nos enfocamos en buscar artículos y que la ley nos Mm. permita, o que nos permita aumentar la pena. Una de, la, de las... de las posibilidades de aumentar la pena es que el tribunal no acoja la atenuante que está solicitando el imputado, lamentablemente también la Fiscalía, porque con respecto a la irreprochable conducta anterior. Ya han resuelto algunos casos nacionales acá en este país, ¿cierto? Respecto a si se acepta la irreprochable conducta anterior cuando no es condenado el imputado, ¿cierto? Perdón, cuando no ha sido condenado, cuando no ha tenido alguna pena legal, pero se ha resuelto de que la conducta, cuando se demuestra que la conducta del imputado es de antes del delito que se le acusa, o el último, es del 2010, o sea, el del 2010 que este imputado viene cometiendo delitos y fueron demostrados. Por lo tanto, la irreprochable conducta anterior, ¿cierto?, no debiera acogerse y automáticamente aumenta, ¿cierto?, la cantidad de años que debiera recibir este condenado. Este es un juicio, Alejandro, que no solo por las características, no solo por la mediatización que ha tenido, lo planteabas en una entrevista, tú de alguna manera mediatizaste también esto para poder hacer fuerza, digamos, de poner en el tapete público una discusión de estas características, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con víctimas de violación. ¿Qué crees tú que deja un juicio como este para el país? ¿Hay un antes y un después en materia de abuso sexual contra mujeres, de violación contra mujeres? ¿Hay un antes y un después del juicio contra Martín Pradenas en Chile? Espero que sí, espero que sea un antes y un después, pero entenderlo como que antes, durante el proceso nuestro, lo que logramos como querellantes, logramos que no darle espacio a la impunidad en casos como este, ¿ya? Porque es sabido, ¿cierto? Y por eso lo mediaticé, por eso quise que todo el mundo supiese lo que había sucedido y no se guarde en una carpeta y no se guarde, ¿cierto? Como que aquí no ha pasado nada, como muchos casos a nivel nacional. Y te comento una sola experiencia que todos la vivieron. El día 21 o 22 de julio del 2020, cuando se realizó la formalización del imputado, ¿cierto? Si este caso no hubiese sido televisado y casi 1 millón de personas estaban viendo qué sucedía, entonces, cuando el señor Gutiérrez dice que no vio abuso en la prueba del video y que solamente vio una pareja de la mano, ¿es cierto? Y que el señor se va para la casa porque no hay mayores méritos para llevarlo a prisión preventiva, y sacando 2 casos, ¿cierto?, para que se pierda la continuidad. Eso, si no hubiese sido televisado, hubiese sido, ¿cierto?, un aporte a la impunidad en este proceso, ¿ya? Por lo tanto, ¿yo qué quisiera decir cuando quiero que sea un cambio, que sea un antes y un después?
Antes, ¿cierto? Sí se veían estas cosas. Sí se veía que los imputados, ¿cierto? Sobre todo si tenían una conexión poder, con personas con poder en el sistema, ¿cierto? Estas personas salen libres, ¿cierto? Y no cumplen un debido proceso como lo cumple a lo mejor el imputado más pobre o más débil, ¿cierto? Que no tiene nada, no tiene redes sociales, no tiene redes que lo puedan proteger. Ese sí se le condena. Entonces creo que aquí el antes y después me gustaría en que no importa el estatus económico, las conexiones, las amistades, si es amigo o no es amigo de nadie, este señor debe ser, los imputados deben llevar un debido proceso y que no se frene porque algún juez que es amigo de la defensa en este caso, trató de dejar esto en nada. Eso en el fondo es lo que me gustaría que hubiese un antes y un después. Respecto a la perspectiva de género, también es una deuda, no es que nosotros lo que utilizamos fue la ley, ¿ya? Una ley que estaba durmiendo ya lleva 25 años, ¿cierto? Que nuestro país debió haberla aplicado y nosotros la sacamos nuestro abogado, me acuerdo, Celedón la sacó, ¿cierto? La puso en la mesa y esto es lo que tiene que ser. Este es un abuso, ¿cierto?, hacia la mujer. Nosotros estábamos comprometidos, ¿cierto?, a legislar y resguardar y erradicar la violencia y cómo beneficiar a un individuo que tenía no solamente el caso de Antonia, tenía otros 5 casos más, ¿ya? Y la investigación arrojó que el señor cometió los delitos. Por lo tanto, el antes y después, por un tema de impunidad, creo que es muy bueno destacar, ¿cierto?, que logramos que el imputado no fuese ¿cómo se llama? No fuese a ser beneficiado porque conocía a X personajes públicos y tampoco, ¿cierto?, que no se hubiese aplicado la perspectiva de género, deuda, ¿cierto?, de muchos años, décadas antes. A propósito de lo primero que tú comentas, Alejandro, en relación a las redes que puede tener un imputado y de qué manera esas redes pudieran favorecer efectivamente la impunidad que presente frente a eventuales hechos delictivos. Tú has sindicado al APRA como una organización que ha protegido de alguna manera a Martín Pradenas. ¿Podrías explicarnos un poco más de qué se trata esta protección que ha ofrecido esta organización regional? Nosotros nos dimos cuenta esa misma semana del 20 semana del 20 de julio, cuando ya el día viernes, me da la impresión que fue 23 o 24 de julio del 2020, cuando la Corte de Apelaciones revoca lo que había resuelto el juez Gutiérrez el día miércoles. Entonces, ese día, las redes decían que Martín estaba en Pucón, que se había arrancado y qué sé yo. Era el APRA, ¿cierto?, que chateaba ahí y decía: Martín Pradenas está en su casa. Martín Pradenas no está. Martín Pradenas, entonces estaban prácticamente que abogando porque la gente decía X cosas. ¿Y qué tiene que ser el APRA que defienda a Martín Pradenas? Ahora, eso no debiera haber sucedido, pero yo entiendo por qué estaba sucediendo. Porque la cabeza del APRA es el señor Alanís. El señor Alanís es el ex suegro de Martín Pradenas, quien llevó a testigos y tenemos audio de eso. Cuando yo hablo de estas cosas, hablo con lo que arroja la investigación, donde él estaba, ¿cierto?, promoviendo a testigos y llévenlo nomás a estos cabros y no lo asusten porque se pueden asustar. Esa era la intervención del señor Alanís en este proceso, que también lo entiendo. A ningún abuelo le gustaría que su nieta sea hija de un depredador sexual. Y eso es lo que él estaba haciendo y yo entiendo y no critico al señor Alanís. A mí la verdad es que no me preocupa. Lo que me hubiese preocupado es que su poder, ¿cierto?, hubiese logrado la impunidad. Ahí sí que nosotros hubiésemos destacado lo que estoy haciendo hoy día con mucho más tranquilidad, lo hubiese destacado inmediatamente, hubiese provocado, ¿cierto?, el beneficio de su lobby al señor Pradenas. No fue así, gracias a Dios y a la gente y al que haya sido mediatizado, insisto. Esto no pudo la gente apoyar más a Pradenas porque iban a ser descubiertos como fue descubierto el juez Gutiérrez, ¿ya? Después hubieron otras situaciones que también todavía no voy a comentar después de la condena, ¿cierto?, de saber los años. Creo que me explayaré porque de verdad que nosotros pasamos ¿cómo se llama?
pasamos no solamente vivir en la desgracia de nuestra hija, sino que el estar buscando la justicia, buscando la verdad primero, ¿cierto? Buscando la verdad nos encontramos con murallas, y eso que nosotros estábamos bien, ¿cómo se llama? Bien respaldado legalmente con el equipo jurídico que teníamos. Y así todo nos encontramos con barreras, ¿cierto?, que podían afectar. Bueno, y afectaron también, porque fueron pruebas que no pudimos presentar en el juicio oral. Entonces, toda esta mediatización, toda esta ayuda que recibió, ¿cierto?, el señor Pradenas, no se concretó por la fuerza que hubo en no aceptar, ¿cierto? Y hasta el día de hoy existió una diferencia, ya que estamos para terminar con el tema del APRA. No me interesa mucho hablar del APRA porque es una institución que ellos saben lo que hacen. Yo no soy quien para decirle qué tienen que hacer, pero el APRA sí se portó en todo el proceso de Martín Pradera, ¿cierto? Se portó apoyando a Martín Pradera. Entonces, para terminar la idea, APRA, Alanís Suegro, luego venía la señora Gloria Navellán, ¿cierto? Del APRA siempre, una integrante, pero muy reconocida en el medio, ¿cierto? Por su forma y de declarar respecto al APRA, que tampoco me importa a mí. No me importa eso. Lo que sí me importa es que la señora Gloria Navellán, postulando, ¿cierto?, a diputada, ella beneficia su futuro político versus, ¿cierto?, a la función de un familiar que debió haber acompañado, con la experiencia que ella tiene, ¿cierto?, de exigir. Ella debió haber acompañado a su familiar, porque tenía ganas de testificar. Lo dijo ella, no lo dije yo, lo dijo ella en su última declaración, que ella quería testificar. Entonces, ella debió haber ayudado a su sobrina y llevarla a la PDI, llevarla a Carabineros, llevarla... Pero Alejandro, ella responsabiliza en sus declaraciones posteriores a la que tú entregaste en Mega el fin de semana, ella responsabiliza al equipo jurídico de ustedes el que le hayan impedido declarar o ser parte, digamos, del juicio. Mira, ella se equivoca y da unas declaraciones, qué sé yo, creo que fue como 10 minutos, 20 minutos. Yo le voy a sugerir a la señora Gloria Navellán que golpee las puertas de los asesores y redacten algo que sea convincente. Porque lo que hizo lo único que hizo fue, ¿cómo se llama?, apoyar lo que yo estaba diciendo. Yo dije, hay una víctima, ¿ya?, que la señora Navellán está al tanto. Y ella dice, ella quería declarar, lo primero. O sea, cuando ella dice ella quería declarar, lo que está diciendo es que efectivamente el señor Barra dice la verdad, había otra víctima de violación de Martín Pradera, ¿ya? Y cuando dice el equipo jurídico no la quiso, o sea, eso es una torpeza de porte un buque. ¿Cómo puede decir eso ella? Que nosotros no quisimos. Nosotros no fue eso. Lo que nosotros le dijimos, que la investigación estaba cerrada un mes antes, ¿ya? Y lo que tenían que hacer tenían que declarar como todas las otras víctimas, denunciar ella. Por lo tanto, ella va a hacer otra denuncia, otro proceso, da lo mismo. Pero eso es lo que tenía que hacer ella. No puede a nosotros endosarnos que nosotros no la quisimos. No, ¿cómo no íbamos a querer, cierto, que otra víctima denuncie, así como todas las otras víctimas? Pero no era en el momento, porque ya se había cerrado la investigación. Se cerró en octubre, estamos hablando de noviembre de 2020. Por lo tanto, ella tendría que haber apoyado y no endosarnos nosotros, que nuestros abogados nunca tuvieron contacto ni con la víctima, ni con la señora Gloria, con nadie, ¿ya? Por tanto, cuando dice el equipo jurídico, se mete con los abogados, y ahí sí que es un problema, ¿cierto?, que se está metiendo en un verdadero problema, porque lo que falta es que yo diga, y es un compromiso con la familia de la víctima, es que las razones que me dio el hermano, ¿cierto?, para dejar esto hasta ahí, las razones involucran directamente a la señora Gloria Navellán, y por eso es lo que dije yo ahora, y no lo dije antes, porque si lo decía antes de la condena, ¿cierto?, del veredicto, entonces siempre la defensa fue ¿cómo se llama?, la presunción de inocencia, y no estaba condenado. ¿Y por qué hablamos de esta forma de este pobre joven, ¿cierto?, que no está condenado, entonces el inocente hasta ahora? Por eso, una vez que ya el veredicto, yo me atrevo responsablemente a decir, ¿cierto?, que el señor está condenado y que hubo
otra víctima. Eso fue lo que dijo otra víctima, que la señora Gloria Navellán sabía, ¿cierto? Y ella logró convencer a la víctima para no continuar con la denuncia. Eso es todo. Y la señora Navellán torpemente me atribuye a mí, a los abogados, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que son más, como ella, en vez de decir, efectivamente, ¿cierto? Ella quería y lamentablemente no lo hice, es mi responsabilidad, yo como diputada de esta república debía haber hecho algo porque es un interés público. Ella fue elegida en votación pública para defender los intereses de la gente, ¿ya? Este es un interés transversal, no es un interés solamente de un medio, de un sector político cualquiera sea, derecha, izquierda, centro. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Mira, para terminar este punto de la política, porque no me gusta hablar de política, no comparto, ¿cierto? Esto es bastante serio. Había gente, por ejemplo, para explicar, cuando pasó esto el primer día, el segundo día, llegaron emisarios de personajes políticos importantes en este país. Recuerdo al señor Kast, recuerdo al señor Mella, ¿cierto? Andaba el señor Molina también dando. Entonces, toda esta gente quería apoyar, pero yo sabiendo cómo funciona esto, ¿cierto? No quise el apoyo, pero no lo quise porque esto no es político, este es un drama familiar y lo quise resolver de esa forma. No quise que la política se involucrara, por lo tanto le di las gracias a esta gente. Pero fíjate lo siguiente, esta gente que apoya a personas como nosotros, cuando hay leyes que benefician este tipo de erradicar este delito, esta violencia, ¿cierto?, hacia las mujeres, y cuestionan, ¿cierto?, esto, y el mejor ejemplo es la señora Gloria Navellán. La señora Gloria Navellán tuvo en su puerta la posibilidad de destacarse y seguramente hubiese sacado más votos cuando fue electa como diputada por haber apoyado a una mujer, independiente si es su sobrina o es su vecina o no la conoce y se acercó. Eso es lo que tienen que hacer los diputados. Ella se negó porque le podía afectar una carrera política que estaba apoyando, ¿cierto?, toda la línea del APRA y toda la gente, ¿cierto?, de ese sector para que sea diputada. Y lo logró su apoyo político y logró ser diputada. Ahora, el foco de preocupación, desde mi punto de vista, sigue siendo esa eventual víctima de Martín Pradenas. Tú, después de esta conversación con el hermano de ella o luego de tu declaración en el Mega el fin de semana, ¿has tomado contacto con ella para ver de qué manera ha resuelto el trauma que genera una situación como la que ella vivió? Mira, es muy importante, creo que mucha gente, en realidad poca gente, porque mucha gente entiende y empatiza y no cuestiona. Cuando una mujer es violada, cuando una mujer es ultrajada de esa forma, ¿cierto?, se produce un estrés postraumático. Ahí se produce eso. Y tratan de guardarlo y tratan. Entonces, cuando viene otra experiencia similar, como la que vivió mi hija, cuando el tipo la llama, la noche anterior, ¿cierto?, y la llama groseramente, la emputece, acosando, qué sé yo, la trata muy mal, es otro estrés postraumático. Entonces, estas cosas son las que las mujeres, ¿cierto?, cuando ya no ven salida en este estado, en un estado de estrés postraumático, toman una decisión, ¿cierto?, como esta. Y esa es la preocupación. No significa, a mi hija se demoró 3 semanas, pero hay víctimas que están 5 años, ¿cierto?, y 10 años y todavía no solucionan su problema. Por eso es la preocupación de estas víctimas. No generarle estrés postraumático ¿cómo se llama?, que es el abusador el que provoca estas cosas. Por lo tanto, hay que alejar a la señora, a las víctimas, no solamente a esta víctima que no, familiar de la señora Navellán, a cualquier víctima, alejar de la experiencia del imputado o quien cometió el delito, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, ni siquiera llegan ¿cómo se llama?, llegan a un juicio, ni siquiera hacen una acusación, no denuncian. Entonces, lo que me preocupa es que, por un lado, ¿cierto?, por un sector, da la impresión de que esto no le dan la seriedad como le da un sector o la mayoría de la gente. Entonces, la gente debe entender que las personas se suicidan a raíz de un estrés, de un problema que no son capaces de resolver. Por eso hay que resolverlo. Por eso tenemos que apoyarlas. Tenemos que resolver. No es un tema de confianza de que tenga la mujer o no.
la víctima, ¿cierto? Es un problema de estrés postraumático. Eso hay que solucionar y evitar que las víctimas logren eso. Por eso, esto que tiene la señora Gloria Navillán en su poder, en sus manos, ella es la responsable, ¿cierto?, de cualquier cosa que le pase a su familia, cualquier cosa, porque ella lo sabe. Y si no logran esto, ¿cierto?, que es, al contrario, es reparador lograr la verdad y la justicia, pero mantenerse a la raya, ¿cierto?, cualquier minuto le puede causar, ¿cierto?, un estrés a las personas que ya han sido violadas y lamentablemente son situaciones que vamos a lamentar. La responsabilidad la tiene la señora Gloria Navillán. Ella dijo que ella quería denunciar, por lo tanto nosotros esperamos que en el corto plazo ella haga la denuncia que corresponde, porque ya ella dijo que su sobrina había sido violada por Martín Pradena. ¿Y qué espera? Es una responsabilidad política y pública para dar el ejemplo de que es la forma en que hay que terminar y erradicar la violencia hacia la mujer en este país. Alejandro, así como te contactó esta, voy a decir, supuesta o eventual víctima, porque no hay una decisión de la justicia que diga que efectivamente este hecho se produce. Claro. Mientras tanto, es la versión de ella contra, seguramente la versión de la ahora acusada, de la hora sentenciado, digamos. Entonces, así como surgió este llamado de ella hacia ustedes, ¿hay más víctimas que pudieran haber denunciado también, pero que no Claro. fueron parte del proceso porque no alcanzaron, porque no llegaron a tiempo, independiente de las razones? Pero ¿hay más víctimas que tú conozcas? Mira, para terminar el punto anterior que se me olvidó decir, efectivamente me llamó el hermano este sábado después de este tema, ¿cierto?, del Mega. Y claro, estaba bastante molesto, ¿cierto?, porque él pensaba que lo que venía era decirle a Una todo el avalancha. mundo nombre y apellido y mostrarte, ¿sí? Y ese fue mi compromiso del 2020 con él. Cuando él me dice, lo siento mucho, no puedo seguir, entendí los argumentos que me dio y me comprometí a dejar hasta ahí, ¿cierto?, quién soy Ahora, yo, y yo Alejandro, nosotros son las víctimas. Mira, Y entonces, cortito, para cortito, terminar, cortito. me llama este señor y vuelvo a reiterar mi compromiso a ellos dejarlos tranquilos. Mi problema es una diputada de la República. Eso es todo. Es que me Disculpe. cuesta entender la figura. Puedo entender, ¿no? Lo que representa la diputada Navillán en términos, digamos, de la APRA, en términos del peso político que ella tiene y representa, pero me cuesta entender que la familia detrás de esta víctima, que es, entiendo, un hermano o hermana de la diputada Navillán, que la familia, papá, mamá, hermano, se presten para este juego tan macabro, ¿no? De ocultar un hecho doloroso, traumático, como tú señalas, respecto de un familiar en pos, digamos, de una cuestión política, ¿no? Bueno, eso lo va a juzgar nuestra sociedad, pero entiendo el argumento que me da el hermano, lo entiendo perfectamente y ese fue mi compromiso, dejar hasta ahí, porque a quien deja muy mal parada es a la señora diputada, no es a los hermanos, ¿cierto? Que tú, de alguna forma, hay que cambiar que cómo ellos apoyan, ellos no, ellos están amarrados de manos, ¿cierto? Y es resorte de la señora diputada y así fue. Y por eso yo con mucha tranquilidad digo, la responsabilidad acá no es de la familia de la víctima, ¿cierto?, directa, sino que es la de la señora diputada que en ese tiempo no reaccionó, pero hoy día tiene la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver qué va a hacer en este corto tiempo ella, o va a quedar, ¿cierto?, un caso más impune para el señor Pradena. Pero a tu respuesta, sí hay más casos, hay otro caso de otra familia muy connotada en nuestra región, ¿cierto?, que es exactamente lo mismo. El tipo hizo lo mismo, el mismo modo operandi, en fiesta, la saca a un lado, la viola y la niña guarda silencio y cree que era culpa de ella y ella también se contacta con nosotros, ¿ya? Pero la familia, ahí fue una discusión de ¿cómo se llama?, de no entender, ¿cierto? Porque yo como padre, ¿cómo hubiese querido que venga un señor, levante el teléfono, oye, ¿sabéis qué? Puta, yo me enteré de esto, te enteraste tú, hay que ayudar a tu hija, qué sé yo? Me hubiese gustado, y yo hubiese reaccionado distinto, y dice, oye, no, y le pregunto a mi hija, ¿y qué pasó? Y veamos psiquiatra, veamos psicólogo, y veamos, ¿cierto?, la parte legal. También, eso habría hecho Alejandro Barra en silencio. Yo lo mediaticé porque mi hija no está. Pero si mi hija hubiese estado conmigo, me lo hubiese confesado, yo no hago nada, pero sí, hasta el final por lograr la justicia de mi hija, pero sin mediatizar nada.
esta mediatización sirve para que estas cosas no sucedan, no vuelvan a suceder. Es un modo de educar, de enseñar a la gente, a las víctimas y a los amigos, ¿cierto? Cómo tienen que reaccionar cuando sepan de una situación como esta de algún amigo. Y las personas mayores también, por supuesto. Aquí hubo una persona mayor, ¿cierto? En todo ese fin de semana que supo que lo que le había sucedido a mi hija y guardó silencio. Ella se había programado para durante la próxima semana ir a avisarnos a nosotros. Lamentablemente llegó muy tarde su intención. Eso nos lleva a otro escenario, Alejandro, que tiene que ver con la reacción que debe tener una familia cuando se entera que uno de sus hijos o hijas pasa por una violación, sufre, digamos, una violación desde la experiencia de ustedes como papás respecto de lo vivido por Antonia, pero también lo que pudieron rescatar y recopilar durante el juicio con otras víctimas, estas dos que tú comentabas y otras más seguramente. ¿Cuál debiera ser la reacción de la familia frente a un hecho tan doloroso y traumático que vive uno de sus integrantes? Lo primero que tiene que hacer la familia, ¿cierto?, es apañar, darle mucho cariño a la víctima, ¿cierto?, y convencerla de que lo mejor es, bueno, tiene que ir a un centro médico, a un hospital, a una clínica, al servicio médico legal. Lo primero que tienen que hacer es obtener la prueba de que fueron violadas. Eso. Y quedarse tranquilito, respirar un par de días, ¿cierto?, porque esta prueba es vital, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, ya con más tranquilidad, acercarse a la PDI, al Ministerio Público, ¿cierto?, y iniciar una denuncia que se va a transformar en una querella, ¿cierto?, y se va a investigar si esto ocurrió o no ocurrió, y todo eso es silencio. No hay medios, no hay radio, no hay televisión, no hay eso. Insisto, eso lo hice yo por un tema fue una estrategia para que esto no quede en nada, el mediatizar, y porque mi hija no estaba. Pero lo único que les digo como ejemplo que sí funciona eso, hay 5 víctimas más. 5 víctimas, en este caso, ¿cierto?, que se agrupó el caso nuestro. Y resulta que esas víctimas y hasta llegaron hasta el final y nadie sabe quiénes son. Y funcionó y lograron justicia para ellas. Entonces hay que sacar esta estigma de que si denuncia, todo el mundo lo va a saber. No es así. No es así. Sobre todo ahora hay una ley, ¿cierto?, que prohíbe exponer, ¿cierto?, a las víctimas mediáticamente. Así que, por lo tanto, yo lo que llamo y le digo a los padres, ¿cierto?, hermanos, tías, amigos, logren, ¿cierto?, la primera prueba, ¿cierto?, y luego, ¿cierto?, vayan a denunciar. Y ese es el camino, no hay otro camino. Bueno, en su segundo juicio, Martín Pradenas es encontrado culpable por la justicia. Estamos a la espera del 28 de la sentencia que va a dictar el tribunal para efectos de saber cuántos años va a pasar Martín Pradenas en la cárcel. ¿Qué viene ahora, después del 28, para la familia Parra, Alejandro? Bueno, desde ya te debo confesar de que desde el viernes, ¿cierto?, en adelante, ahí es como que te tomaste un remedio, un remedio y como que te está haciendo bien, ¿ya? No está olvidando lo que sucedió. Eso es muy difícil, nadie va a olvidar lo que nos sucedió a nosotros como familia, ninguna familia lo olvidaría, sobre todo en la forma tan dramática que lo tuvimos que vivir. Pero es como que te tomaste algo y te mantiene un poco más tranquilo. Y luego espero que el remedio mayor sea el 28 y me permita por fin olvidarme de todo esto y descansar y ¿cómo se llama? Y darme el duelo que nunca lo he hecho, y honrar a mi hija, ¿cierto?, como corresponde, sabiendo que hice todo lo que estuvo a mi alcance para buscar la verdad y ya todo el mundo sabe que ella dijo la verdad, las otras víctimas dijeron la verdad y eso ya se sancionó. Ahora solamente me espera los años, si son 20, si son 25, si son 30, 41, espero, ¿cierto?, sea lo que Dios quiera y que sea una condena que ejemplificadora para que estos tipos no sigan. Y ¿sabes cuál es la preocupación? ¿Por qué tiene que ser? Porque me sigo enterando de casos, hoy día, de casos similares de Martín Pradenas. Siguen estos tipos drogando a las mujeres, abusando de ellas, en estado de ebriedad, las violan y como que no va a pasar nada. Pero eso es posterior a toda esta mediatización. Por lo tanto, estamos mal.
no hemos avanzado mucho con respecto a estos tipos que creen que son capaces de hacer lo que estiman conveniente, ¿cierto? Porque tienen algún amigo, porque los van a salvar, porque tienen recursos, etcétera. Hay que dar una señal potente de que se va a perseguir, independiente, si es amigo de un político, si es amigo del presidente, si es amigo, ¿cierto?, del pato malo más pato malo que hay en nuestra sociedad, se va a obtener la justicia para estas víctimas, porque ya el sistema está, hemos dejado herramientas para que los jueces no se compliquen. ¿Cuál es una herramienta que está mal y que tenemos que mejorar? Es la hora, la que se está desarrollando ahora, en este minuto, después de condenar, de dar el veredicto. La problemática que tienen los jueces es que la ley dice que el delito no especifica el delito, pero el condenado debe ser beneficiado con la fórmula más mínima en años. Eso dice la ley. Lo que yo estoy proponiendo al Congreso, que el señor, ¿cierto?, presidente de la Comisión de Seguridad me acaba de informar que están trabajando en ello, y eso me parece muy bien, es que propuso un artículo. Hiciste la semana pasada una interpelación al diputado Alessandri, si mal no recuerdo. Sí, ¿te contestó el diputado Alessandri? ¿Pudiste tomar contacto con él o él contigo? Me pidió disculpas y debo destacar, ese es el tipo de políticos que necesitamos, ¿cierto? Que cuando ve que cometió un error, pide disculpas. Lo siento mucho mail, y se preocupó y ha estado en contacto, ¿cierto?, más de 3 oportunidades en esta semana, ¿ya? Eso es lo que uno espera. No espera que un diputado, ¿cierto?, tape un delito, guarde un delito, y esto no funciona. Pero sí gritamos la voz por cualquier otra cosa, pero aquí hay un delito. El diputado tiene que ser transversal. El delito de abuso sexual lo tiene que denunciar, la corrupción la tiene que denunciar, ¿cierto? El robo de madera la tiene que denunciar, los camiones, todo lo tiene que denunciar, pero no no ser selectiva en la denuncia, porque al denunciar esto otro, la puede afectar, ¿cierto?, en su carrera no política, con sus compañeros, con la gente que la apoyó. Esa sin duda fue una pésima fórmula la que hizo esta señora. Ella, para haber ganado más votos, más gente que le crea, debió haber salido con esto, ¿cierto? Gracias, señor Barra, por acordarme de esto. Me arrepiento, y ahora sí que va la denuncia. ¿Estás molesto? Y los medios vayan. Esa es la fórmula para que los diputados, ¿cierto?, uno crea. Yo creo que el señor Alessandri va a estar haciendo todo lo posible para que ese artículo que prohíba no que prohíba, que cambie la legislación para que los jueces consideren que cuando existan delitos sexuales no sean beneficiados con la pena menor los condenados. Eso es lo que estoy proponiendo en este minuto en el Congreso. Eso no correría para efectos de Martín Pradenas, ¿no? No podría ser retroactivo, ¿no? Desgraciadamente no. Es para las futuras víctimas, porque mira, es una señal potente, porque si nosotros dejamos de esta forma, los que son de verdad que se dedican a esto, a abusar y a violar, a ver, yo solamente me voy a dedicar a la violación, perfecto, solamente me voy a dedicar al abuso, ¿ya? Entonces, ¿esto qué van a hacer? No, pues la pena va a ser la mínima, así, ¿para qué? Me voy a 20 mujeres, bueno, a 10 mujeres, total, voy a recibir una pena mínima, no es problema. Esa es la señal que estamos dando, ¿cierto?, en no cambiar ese artículo de ley. ¿Por qué exijo cambiarlo? Porque ya se cambió un artículo de ley respecto a los delitos sexuales cuando están condenados y cuando tienen un beneficio a la 50% de la condena. Cualquier condenado cumple el 50% y tiene derecho a pedir, ¿cierto?, la libertad. Entonces ya se legisló ahí, y se legisló que los que tienen delitos sexuales, ¿cierto?, condenados, no es el 50, es el 75. O sea, le suben los años para poder pedir esta beneficio de salir en libertad. Y si eso está ahí, y si es por delito sexual, entonces ¿por qué no se actúa acá? Listo, eso es todo. Acá es el inicio de un condenado de delitos sexuales, él no debe ser beneficiado por la pena mínima. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Perfecto. Alejandro Barra, el papá de Antonio, conversando con nosotros hoy día respecto del caso, el juicio que se ventiló en tribunales y que finalmente dictamina que Martín Pradenas es culpable, y estamos esperando entonces la sentencia que se va a dictar el próximo 28. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo para ti y para tu familia. Muchas gracias.